Buenas noches, mis hermanos que nos acompañan por este medio. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy estamos haciendo nuevamente nuestra transmisión desde la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Y estamos en esta serie de meditación que hemos estado compartiendo con ustedes durante ya algunos de estos encuentros virtuales. Y nos acompaña como siempre nuestro hermano pastor Luis Sánchez, con el cual pues hoy tocaremos el tema la filosofía de la meditación. Bienvenido, mi hermano pastor, buenas noches. Buenas noches, gracias por ese saludo, un privilegio, mis apreciados hermanos y amigos, en esta hora poder participar de este tiempo. Nos aproximamos al fin de este día y qué precioso poder venir a las Sagradas Escrituras y sentir esa bendición que es muy necesaria. En ella y con ella nos identificamos y estamos confiados que el Señor nos va a hablar en gran forma. Bienvenidos. Amén, mi hermano pastor. Así mismo nos acompaña nuestro hermano Fernando Ortiz, al cual le vamos a pedir una oración de inicio. Mi hermano Fernando. Buenas noches, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos próximos a compartir, en donde se impartirá tu palabra, se impartirá tu conocimiento, Señor, y esta ruta que hemos emprendido, Señor, para aprender acerca de la meditación. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra llegue viva a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Y asimismo, bendigas e ilumines al pastor, mi Dios, que será el instrumento que tú utilizarás esta noche. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias por tu oración. Bueno, pues le vamos a dar el paso a nuestro hermano pastor Luis Sánchez, que nos va a acompañar con el tema de hoy, la filosofía de la meditación. Mi hermano pastor. Gracias por esta oportunidad preciosa que tenemos de encontrarnos por medio de este canal para poder compartir la palabra del Señor. Este largo caminar, como yo he identificado con respecto a la meditación, estoy confiando en el Señor que esté provocando un gran afecto en nuestra alma acerca de este tema para ir en pos de esta hermosa disciplina que nos va a ayudar a crecer mucho más en nuestra relación espiritual. El tema correspondiente para esta hora tiene que ver con la filosofía de la meditación. Bajo ese término, creo que podemos ya ir pensando en el sentido de lo que es el concepto, lo que son los parámetros o el marco referencial por el cual todo discípulo que quiere aprender a meditar tiene que considerarlo. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que se va a sentir extraviado en medio de esta preciosa senda y ese no es el objetivo. La cuestión es ubicarnos en cuanto a ver en qué parte del camino nos encontramos y cómo tenemos de la misma forma que avanzar. Cuando venimos a las escrituras, especialmente a Génesis capítulo 24, verso 63, con respecto a Isaac, dice lo siguiente: en un momento determinado de su vida en el cual tenía que tomar una decisión trascendente, dice así, verso 63 de Génesis capítulo 24, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Si usted lee el contexto de este capítulo, finalmente nos encontramos de que el Señor tuvo una hermosa provisión para su vida, que justamente vino a ser el complemento de su existencia con aquella persona que luego sería su esposa. Es muy emocionante ver esta parte y ver la relación que hay de cómo Dios corresponde y galardona cuando hay búsqueda. Y aquí lo que encontramos, porque no hay cosa más maravillosa para una persona en este caso, que Dios ponga la provisión a su lado como complemento para el matrimonio, pero previo a ello, en la disciplina de la búsqueda de la intimidad con Dios. Cuando yo veo aquí que dice que Isaac salió a la hora de la tarde a meditar y al campo,
eso ya nos da un indicio de que estamos ante una persona que era sin duda alguna disciplinada y que se manejaba bajo esta opinión y bajo este criterio. Por lo tanto, no era improvisado ni en forma accidental lo que Isaac hacía. Era sin duda alguna una convicción de vida espiritual. En el libro de Daniel, el capítulo 6, verso 10, encontramos que dice lo siguiente. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, aquí estamos ante un versículo que al mirarlo en el contexto del capítulo, nos vamos a dar cuenta que tal edicto del cual Daniel se enteró era una sentencia prácticamente de muerte, porque estaba siendo presionado a considerar absolutamente todas las normas que habían de por medio en ese reino donde él estaba. Entonces, él hizo lo que todo creyente discípulo que ama la meditación y ama el estar íntimamente con su Dios, que es doblar las rodillas y orar. Pero note que el versículo nos da muchas pautas y luces, porque por un lado dice que tenía abiertas las ventanas. Cada vez que yo veo esa expresión, yo no puedo sino pensar que quería tener la facilidad de tener un cuarto ventilado y oxigenado para poder estar tranquilo. Pero de la misma forma, cuando el mismo versículo dice, abiertas las ventanas de su cuarto y tenía dirección o miraba en dirección hacia Jerusalén, yo también tengo que pensar de que sin duda alguna esa acción de tener una postura hacia una dirección debe ser también algo práctico. Es como un gesto simbólico de que yo me detengo, observo, considero situaciones y circunstancias para entonces poder orar. Dice que él se arrodillaba 3 veces al día orando. La impresión que nos da es que no solamente doblaba rodillas, sino que su alma era volcada también completamente al Señor. Y fíjese que la última parte del versículo dice que era costumbre para él hacerlo. Entonces, no fue para él una sorpresa la mala noticia, ni tampoco fue algo improvisado el orar. O sea, estamos aquí ante alguien que tenía la costumbre y lo hacía porque de seguro en su vida había convicción al respecto de tener tiempos a solas con el Señor. Sumemos a ello lo que el Evangelio de Marcos, capítulo 1, el verso 34 y 35, lo que nos dice. Hablando del ministerio de Jesús, dice, y sanó Jesús a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí nuestro maestro oraba. Bueno, estos 2 versículos complementan con mucha más luz el cuadro de lo que queremos hablar. Estamos ante alguien que es nuestro soberano, nuestro Señor y Salvador. El verso 34 describe sin duda el itinerario de todos los días que tenía que cumplir, la agenda diaria, cotidiana que él tenía que asumir, de tratar con las personas de una u otra forma. Nada fácil. Tenía que abordar gente que estaba enferma, gente que estaba oprimida por el demonio, llenas de angustia, con mucha desesperación, estrés y ansiedad. Ahora, para tratar y abordar ese tipo de situaciones se requiere estar reabastecido. Y aquí encontramos que nuestro Señor, dice el verso 35, se levantaba muy de mañana, le ganaba a los primeros rayos de la luz del sol. Dice que se iba a un lugar oscuro. Yo no puedo sino pensar cuando dice aquí a un lugar desierto y allí oraba, procuraba la soledad, la tranquilidad para tener comunión con el Padre. Otra vez vuelvo a esto, no era nada improvisado. Lo que podemos ver en este versículo 35 era de que nuestro Señor era una persona de convicción y de disciplina. O sea, tenía una opinión clara de lo que era la búsqueda en relación con su Padre.
Cuando hablamos de un criterio o una filosofía o una opinión, yo tengo que remitirme al Evangelio de Juan, el capítulo 9, el verso 4 y 5. Jesús supo decir esto en un momento determinado hablándole a los discípulos. Me es necesario hacer las obras del que me envió, hablando al respecto del Padre. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, soy la luz del mundo. Bueno, aquí en estos dos versículos podemos también deducir esta verdad, de que el Señor tuvo siempre un criterio claro de lo que era el tiempo. De la misma forma, podemos ver de que el Señor siempre valoró el tiempo y siempre redimió cada segundo, cada minuto y cada hora. Ahora, dice la palabra que para él era necesario, porque sin duda era como una especie de una carga en su corazón, cumplir la voluntad del Padre. Dice que él tenía que hacer las obras del que le envió. Pero note que aquí describe en el verso 4 es en el transcurso del día, en diferentes tiempos y momentos. O sea, en otras palabras, Jesús tenía una agenda muy agitada y sabía muy claramente lo que tenía que hacer cada instante. Tremendo desafío para la iglesia de hoy y los creyentes de hoy, de saber regular el tiempo, medir el tiempo, valorar el tiempo y desempeñarnos en medio del tiempo. Una persona disciplinada en la meditación considera bien en serio este asunto. Ahora, note que todo se refleja en un estado y en una condición de vida, porque en base a lo que se expresa en el verso 4 y lo que podemos notar, Jesús, nuestro maestro, era alguien sumamente ocupado. Entonces, una persona que está ocupada, que se desempeña en medio del tiempo, finalmente es de bendición. Porque dice el verso 5, entre tanto que estoy en este mundo, sin duda un mundo en tinieblas, dice, luz soy del mundo. Es que si nosotros abrazamos esta verdad y la hacemos parte de nuestra vida, nuestro desempeño va a ser igual. Estamos en un mundo y en un medio donde hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas, y se requiere la luminosidad de los discípulos creyentes, hijos de Dios, que aprenden a meditar. Entonces, la meditación tiene que ser parte de nuestra disciplina diaria. Hay que sacar lugar, hay que sacar espacio para poder hacerlo. Solo manejándonos con ese criterio, con esa opinión, con esa filosofía, con esa manera de pensar, entonces en las manos del Señor nos vamos a desempeñar exitosamente. Ahora bien, para desarrollar la disciplina de la meditación y vivir bajo su convicción, porque se requiere que hoy en día los creyentes estemos bien seguros de esto, vamos a tener que reconocer el respectivo marco filosófico al respecto. O sea, estamos queriendo decir con esto de que si tenemos bien claro qué es la meditación, entonces va a ser fácil disciplinarnos. Y por ende, bajo esta seguridad, nos va a permitir dar pasos certeros como hijos del Señor. Y cuando yo digo certeros, la evidencia va a ser ese tipo de creyentes que dan frutos y dan frutos en abundancia. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente, cuando estamos hablando bajo este marco o este paraguas de lo que es la filosofía de la meditación. Usted y yo debemos tener claro de que hay un acceso, hay un camino de ingreso hacia la meditación. No vamos a poder fluir ni disfrutar en esta disciplina si no tenemos hambre y sed de Dios. El mundo es muy feroz y está tratando de inundar nuestra alma y nuestra vida de tantas cosas, llenarnos de cosas que no edifican. ¿Y cuánto hay que tomarlo esto como oración? Así como el salmista decía, tengo hambre, tengo sed de la justicia de Dios. Nuestro ser tiene que estar vibrando en esa búsqueda. Una persona que no tiene sed de Dios no va a desarrollarse jamás en la meditación como debe de ser. ¿Qué más pudiésemos aquí compartir? Es que usted y yo, para disfrutar de esta disciplina, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Cada uno de nosotros sabemos hasta qué punto hemos llegado en nuestro desarrollo espiritual. Y por más que uno esté diciendo, estoy creciendo, he avanzado,
eso no es suficiente. Tenemos que caminar la otra milla. Tenemos que ir en pos de lo excelente para entonces decir, voy creciendo como debe de ser, conforme al propósito del Señor. Claro, aquí se requiere considerar algo implícito, y es que tenemos que manejar un método sencillo. Si usted comienza a investigar sobre esto de la meditación, especialmente en este punto en lo que son métodos, maneras y formas, yo creo que la lista va a ser inmensa de lo que hay que descubrir. Pero yo me quiero referir a uno solo, y esto con el tiempo lo vamos a estar conversando. Quiero que usted y yo nos hagamos la idea de lo que le vamos a llamar la hora de poder o la hora silenciosa, donde tenemos que sacar un tiempo determinado a la luz de la escritura, de la oración, de la alabanza, y entonces entrar en lo que es la meditación. Vamos a tener que ser muy disciplinados y tener un corazón muy dispuesto para hacerlo parte de nuestra vida. Lo vamos a lograr, porque con el Señor todo lo vamos a poder. Súmele a ello la cuestión de la quietud y el silencio. Yo creo que es en esos momentos donde el Señor, en medio del sosiego, en medio de esa búsqueda de la suavidad de su espíritu, vamos a tener mucha revelación de parte de Él. Entremos en este marco, en este caudal, en este cauce. El Señor nos va a llevar a una aventura sorprendente, porque de eso Dios se caracteriza, de darnos cosas maravillosas. Así que tomémoslo en cuenta, considerémoslo en este caminar cristiano. Ahora, en cuanto a los factores de búsqueda, es muy necesario decir lo siguiente. Hay que reconocer la presencia de Dios y poder reconocer su palabra. Cada vez que nosotros vengamos a un tiempo para estar con el Señor, reconozcamos no solamente al Dios que es omnipresente, sino que aquel que es omnipresente está presente en nuestra vida y quiere manifestarse. Una de las maneras va a ser justamente por la palabra estudiada, y cuánto hay que tener ese hábito de no solo leer y oír, sino escudriñar, para que en ese proceso el Señor muestre la verdad de lo que tenemos que aprender y lo que necesitamos asociar a nuestra vida para experimentar transformación. Si nosotros vamos fluyendo en medio de la meditación de esta manera, nos vamos a encontrar en el debido tiempo, es adorando, alabando a la naturaleza del Señor, al carácter de Dios, exaltando sus bondades, pero también intercediendo. Fíjense que pongo la expresión interceder, no solamente orar. Usted sabe cuál es el precio y cuál es la experiencia de interceder. Es ir mucho más allá de poder tener peticiones. Es permitir que el Espíritu Santo nos lleve a orar conforme a su voluntad y conforme a la guía de oración que Él quiere poner en nuestra mente. Ahora, no concluye el asunto ahí, porque no es solamente estar quietos y poder leer la palabra y cantar y orar. No, la palabra tiene que volverse vida. La palabra tiene que encarnarse en nosotros. Y este es el punto que un meditador no lo puede descartar ni lo puede evitar. Y es tal cosa de permitir que la verdad que estoy entendiendo me cambie, me mude, me transforme. Porque el éxito de todo esto es un cambio de vida, donde uno mismo se va a dar cuenta, estableciendo un tiempo del presente en comparación al pasado, y los que de alguna forma estarán cerca de nosotros van a decir, yo noto que tal persona desde el momento, desde el instante que comenzó a desarrollar su intimidad con Dios, un milagro se ha producido, un cambio en la forma de pensar y de vida, lo estamos evidenciando. Ahora, lo que yo he registrado aquí como el sexto punto, en sí debería ser el primero, porque no podemos ir hacia las profundidades de Dios si no aprendemos a aquietar y tranquilizar nuestro ser. Y esto es un factor importantísimo. Yo sé que entrando en el mundo del Internet hay muchísimos tutoriales y hay gente de mucha experiencia que lo puede explicar de una mejor forma. Pero cuando nosotros aprendemos a respirar con profundidad y en una forma dirigida y guiada por el Espíritu, vamos a conseguir que nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se alineen en la quietud.
y entremos en un proceso de calma. Entonces, con una mente no perturbada y un corazón no ansioso, sino en tranquilidad, va a haber mucha facilidad para poder recibir y poder oír la palabra del Señor. Por eso esto es clave también considerar. Para mí hay un preámbulo hacia la meditación. El otro día yo decía, esto es como cualquier disciplina deportiva. Nadie puede ir a improvisar a un campo de juego y decir voy a competir. No, tiene que haber un tiempo previo, llamémosle así, un tiempo de calentamiento espiritual. Y cuando yo veo que Daniel, dice la palabra, abría las ventanas de su cuarto, yo tengo la impresión que era tener la facilidad de que el aire y el oxígeno entre a su cuarto. Yo creo que van a haber momentos en que vamos a tener que orar a lo mejor en un subterráneo. Ahí va a haber dificultad a lo mejor para poder respirar. Pero si tenemos la posibilidad de tener un lugar donde haya la opción de respirar ese aire, ese oxígeno puro, tenemos que desarrollar esa disciplina de oxigenar nuestro cuerpo con una disciplinada respiración. Es una experiencia maravillosa. Yo le animo a que usted lo pueda hacer, que usted lo pueda practicar. Lo puede lograr, lo podemos con la ayuda del Señor. Para entonces, al lograr esa tranquilidad, porque uno aprende a oxigenar bien su cuerpo, entonces ceñirnos a un texto de las Escrituras. Yo el otro día le estaba compartiendo de que el Señor ha puesto en mi corazón la carga de poder estudiar por un mes el Salmo capítulo 8. Ya llevo algunas semanas en ello y creo que voy a pasarme del tiempo. Y aunque tenga que revisarlo más de 50 o 100 veces, la idea es que ese texto de la Biblia se apodere de mi mente y mi corazón y en base a ello entonces seguir meditando. No estoy queriendo decir que no voy a abordar otros pasajes de la Biblia. Tengo que hacerlo porque tengo que avanzar. Pero cuando el Señor a uno lo detiene a ciertas porciones de la Biblia para meditar, entonces tenemos que hacerlo. Porque esa palabra que es repetida, que se va a hacer hábito en nuestro corazón, se va a convertir en convicción. Y cuando hay seguridad, la palabra nos lleva a pensar, mañana van a venir cualquier tipo de tempestades, cuestiones de tormenta, vientos extraños, pero usted y yo vamos a ser inconmovibles. Y la meditación ayuda muchísimo para fortalecer nuestra vida espiritual. Yo le aconsejo que usted pueda ir también por esa ruta y por ese camino. Además, esto es muy fundamental, que palabra que es revelada de parte del Señor, somos llamados a pronunciarla y a sentir afirmativamente en nuestro corazón lo que el Señor nos está diciendo. Porque cuando permitimos que se cumpla esa parte de lo que dice Pablo, la palabra mora en abundancia en vuestro corazón. Claro, no solamente permito que la palabra entendida se quede en mi mente, yo soy llamado a pronunciarla para que lo que yo digo lo pueda escuchar. Entonces yo afirmo esa verdad en mi corazón y eso me va a permitir hacer una persona estable. No voy a correr el riesgo, como dice Santiago, de ser de ese tipo de persona de doble ánimo, porque dice que la persona de doble ánimo es como la onda del mar, el viento se lo lleva. La persona de doble ánimo es aquella persona que en un momento piensa que es tan fuerte en el Señor, pero en cuestión de segundos se ve como derrotado. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo permanezcamos, que seas muy firme, que seamos muy constantes en su verdad. Entonces, esto es clave considerarlo. No es cuestión nada más de leer una porción de la Biblia y rápidamente cerrar la escritura. No, tenemos que aprender a detenernos. La meditación demanda tiempo hasta que la palabra quede enraizada y esté bien sembrada en nuestro corazón y se convierta en algo que le llamamos seguridad. Ahora, esto es muy clave. Usted ha leído la Biblia que Pablo dice, identificando al hombre interior que hay que fortalecerlo. Eso quiere decir nuestra alma, nuestro espíritu. En eso hay que trabajar todos los días. Y yo quiero llevarle a pensar en esto, de que todo hombre y toda mujer de meditación es una persona del desierto, es una persona de la montaña, es una persona del bosque, es una persona del mar, es una persona de los ríos.
Y con esto estoy yo queriéndole invitar a usted a pensar de que sin duda correr a un lugar de desierto, no necesariamente un lugar donde físicamente es un desierto, sino en el sentido de soledad. El ir y meterse en medio de la espesura de la montaña y del bosque, ir a la orilla del mar y del río, con esto estamos queriendo decir de que la opción que un hombre y una mujer de meditación tiene es correr a los lugares como esos, en medio de la naturaleza para encontrarse con el Señor, lejos del bullicio, de la agenda agitada, ir para encontrarse con el toque de la creación. Parece increíble. Los detalles que nos rodean, como el sonar de las ondas del mar, de las olas cuando golpean a la orilla, la tranquilidad de un río, el cantar de las aves, el movimiento de las hojas de un árbol, sin duda es algo que favorece para la intimidad con el Señor. Súmele a ello. Preciosa esa película que hace unos años salió y que nos motivó a que seamos ese tipo de personas que tienen un cuarto de guerra dentro de su casa. No olvide que el Señor, cuando alienta a que consideremos el Padre Nuestro, Él dice que hay que entrar a nuestro cuarto y orar. Ahora, yo sé que uno puede interceder en su propio cuarto, podemos hacerlo en la cocina, en el garaje, en el patio, etc. Pero ¿qué tal si nosotros diseñamos un espacio en nuestra casa exclusivamente para la oración? Esa película fue muy desafiante, donde encontrábamos ahí una mujer que clamaba y guerreaba en ese lugar que había sido consagrado para la oración. Yo recuerdo una vez que un amigo me invitó a conocer su casa en proceso de construcción. Yo le iba preguntando, ¿qué va a hacer usted aquí? ¿Qué va a hacer acá y acá? Me llamó la atención un espacio y yo le dije, ¿y aquí qué va a ocurrir? Él me dijo, aquí estoy construyendo mi cuarto de guerra de oración. Qué interesante. De ahí que yo deduzco, ¿no? Si hay espacio para la cocina, hay un espacio para un baño, ¿cómo no puede haber un espacio en nuestra casa reservado para la intimidad con el Señor y la búsqueda en meditación? Así que si usted es alguien que está construyendo su casa, tómelo en cuenta. Sería algo muy fabuloso. Ahora, esto también es importante. Cuando hablamos de ensanchar nuestro corazón, ¿se acuerda usted que Moisés oraba diciéndole al Señor, dame un corazón amplio como las playas de un mar? Qué forma preciosa de expresarse. Él estaba diciendo, Señor, dame un corazón gigante, sin duda, para poder conocerte y para poder ser receptivo de la sabiduría y la dirección tuya. Esa oración debe ser nuestra también, para que la palabra que usted y yo oigamos, también la estudiemos. Y en ese proceso de escudriñarla en la meditación, tome cuerpo en ese corazón ancho y amplio que el Señor nos va a regalar para poder crecer espiritualmente. Y finalmente, mire, esto es clave. La meditación no termina solamente con tener silencio y estar en un lugar aislado. Tiene que ser práctico. Y el ferviente amor del Señor, ¿sabe lo que va a producir? Nos va a dar la capacidad de amar. Porque más allá de mi soledad y de buen tiempo en tener mis ojos cerrados, luego los voy a tener que abrir y me voy a enfrentar con la realidad del mundo que me rodea. Hay mucha angustia, hay mucha desesperación. Y si yo no estoy en el ferviente amor del Señor, quien es la fuente viva del amor, yo jamás voy a poder ser de bendición en las manos de Dios para bendecir a los demás. Así que esto es desafiante. Hombre y mujer, discípulo del Señor, que es llena del Espíritu, que está en el fuego del Espíritu, en ese ferviente amor se va a mover a compartir las bondades del reino de los cielos. Ahora, David decía que él tenía un corazón inclinado hacia Dios. Tome en cuenta esto. Esto debe ser clave en nuestra filosofía de vida. Cuando uno clama por un corazón inclinado a Dios, estaremos diciendo, yo quiero tener un corazón que esté dirigido hacia la sencillez. Solamente personas sencillas desarrollarán esta capacidad. Tremendo desafío de irnos despojando y quitando de nuestra vida toda arrogancia, altivez, orgullo, prepotencia y toda cuestión nociva que nos impide avanzar al ritmo divino. Que el corazón suyo y mío esté inclinado siempre a la sensibilidad y a la sencillez, pero también hacia la vida congregacional. Porque donde hay
personas que aprenden a meditar miran que la familia de la fe es una prioridad. O sea, la meditación no solamente se la va a cumplir a solas, sino que la vamos a desarrollar en la vida de lo que la palabra dice es la familia de la fe. Porque entonces el uno medita, el otro medita, todos nos fortalecemos y haremos un pueblo muy, como dice la palabra, fuerte, grande y numeroso. Ahora, es muy importante considerar esto. Su corazón y el mío tiene que estar inclinado hacia la perseverancia. Esto no es cuestión de simplemente empezar y no avanzar. No es cuestión de empezar, subir un poco y luego desistir. No se olvide, la palabra dice que los que perseveran, los que son constantes y los que vencen van a ser galardonados. Así que aquí hay un motivo para tenerlo constantemente en nuestro corazón para poder desarrollar la disciplina de meditar. Ahora, usted me va a decir, yo necesito grandes referentes, ejemplos para todo esto. Bueno, el punto de partida siempre es nuestro gran maestro, Señor de los señores, Rey de reyes, nuestro Salvador Jesucristo. Hace un momento cité una porción nada más de los evangelios. Los evangelios están muy llenos de referencias que al respecto hablan de cómo el Señor siempre tomaba la opción y también tomaba la opción con sus discípulos de buscar momentos a solas para interceder al Padre. Ahí está una gran motivación para la iglesia de hoy día. Pero también a la luz de la palabra, yo tengo dos referentes grandes. David, que la Biblia lo identifica como un hombre conforme al corazón de Dios, que dice que tenía 7 momentos en el día pausados sin duda para tener intimidad con el Padre. Y lo que hemos acabado de leer, Daniel, 3 momentos en el día de búsqueda en oración. Entonces yo creo que ahí hay ejemplos claros para decir la iglesia debe de ir por esa ruta. Súmele a ello, ¿cuál fue la identidad de la primera iglesia? De esa iglesia marcada por el Pentecostés, sino una iglesia buscadora del Espíritu Santo. Una iglesia que, si bien es cierto, los cristianos, por precaución, cuidaban su vida y se escondían, pero se iban a los lugares desiertos para poder tener intimidad con Dios. No solamente iban al desierto por preservar la existencia, sino también para clamar a Dios. La marca de la primera iglesia viene desde ahí, una iglesia de búsqueda, de intimidad con el Señor. ¿Y qué decir de la iglesia contemporánea? Yo sé que hay muchas cosas que preocupa hoy en día de lo que es la realidad de la iglesia, pero no olvide esto, la Biblia habla de un remanente, y si tenemos discernimiento y observamos bien, hay un remanente de hombres y mujeres que están buscando un gran avivamiento desde la meditación. Entonces, si usted y yo nos movemos en este marco, téngalo por seguro que no vamos a ser víctimas del arrastre de este mundo que nos quiere llevar a la desobediencia y a la indisciplina. No nos salgamos de este régimen, considerémoslo en una forma permanente y yo estoy más que seguro que vamos a ir avanzando hacia la gran meta y el gran objetivo de ser personas conforme al corazón de Dios. Van a haber resultados. Y cuando pienso en esto, yo pienso en ese árbol frondoso, como habla la Escritura, donde el fruto es permanente. Entonces, ¿qué va a ocurrir con una congregación, una iglesia, con un pueblo que realmente medita? Va a estar teniendo conexiones saludables. Juan lo dice, que quien tiene comunión con Dios, tiene comunión mutuamente con los demás. Entonces, una persona que goza de esa salud espiritual, de la misma forma lo va a tener con los demás. El Señor nos ha creado para tener vínculos. No olvidemos que es en ese trato con los demás donde va a haber la oportunidad de compartir el evangelio. Y hombres de meditación reflejan gracia, reflejan poder, un matiz especial que va a impactar para que otros vengan a los pies del Señor. Por ende, va a haber una plena transformación. Yo creo que no hay alegría más grande cuando uno puede decir esto que era un problema en mi vida, lo he superado. Personas que meditan, sus vidas van siendo mudadas. Y por último aquí, cuando uno aprende en la meditación a desarrollar la quietud, la calma, va a venir una experiencia que no tiene comparación como es la paz.
Y toda persona de paz va a vivir celebrando y reflejando lo que la Biblia dice, el gozo de la salvación. Entonces, todo esto trae una riqueza espiritual a nuestra vida. Tomemos esta opción. Debe ser algo emocionante, como una novedad de vida, donde si me está interesando, yo me propondré tener una meta hasta el fin de este año y el resto de vida que el Señor me pueda regalar, ser persona disciplinada en la meditación. El resultado lo estaremos viendo porque el Señor recompensa de una forma grande y maravillosa. Padre del cielo, nuevamente bendecimos tu nombre por hablarnos, por tratar siempre con nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por darnos estas instrucciones. Queremos ser obedientes y te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón no se aleje de tus principios, que podamos ser de aquellos que perseveran y que no desisten. Y Señor, nos comprometemos, hacemos pacto para seguir tomados siempre de tus manos. Oro, Padre, que cada persona que ha tenido la oportunidad de escuchar esta palabra sea en gran forma bendecida con toda su familia. Te lo pido siempre confiado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, pues unas palabras muy interesantes y con mucha profundidad que usted nos plantea el día de hoy tocando el tema de la filosofía de la meditación, ¿no? Podemos concluir allí diciendo pues que para desarrollar esta disciplina hay que comprender pues muy bien su filosofía, ¿no? La primera usted planteaba tener sed de Dios, ¿no? Yo creo que eso es un factor importantísimo, ¿no? Si no existe esta sed, simplemente la meditación no se hará por convicción, ¿no? Y lo demás, pues que usted nos planteaba luego que se desprendía de este tema, pues tampoco se daría, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, ¿no? Eso nos permite también al cristiano crecer. El cristiano tiene que ser una persona activa que quiere siempre más, más que esa búsqueda del Señor, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta sed de Dios, ¿no? Manejar métodos sencillos donde hay que sacar tiempo con disciplina, ¿no? Creo que esto también es importantísimo, ¿no? La disciplina de la meditación, para que luego también nosotros eso se vaya haciendo ya parte de nuestras vidas y sea ya una necesidad, ¿no? Como comer, como la sed, que hablábamos justamente en el punto número 1, ¿no? Y finalmente, algo que usted nos ha planteado bastante es la quietud y el silencio, ¿no? Desde la intimidad con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esta quietud y este silencio lo podemos encontrar también en la naturaleza, donde hay esa conexión con la creación, ¿no? Donde nos vemos como parte de algo maravilloso que Dios ha creado y que finalmente ningún problema es más que el poder que tiene Dios, ¿no? Entonces, interesante el tema de hoy, pastor, y muy agradecido también con mis hermanos que también están aquí y con los que nos están escuchando en estos momentos, que seguramente pues hemos aprendido un tema que nos sirve para nuestro crecimiento como cristianos, como hijos de Dios. Bien. Sí, muchas gracias. Muy Sí, por bien. favor, sí. Entonces, le damos paso a nuestro hermano pastor para que dé unas palabras de despedida. Hermano pastor. Sí, solamente quiero subrayar esa partecita que usted hizo comentario acerca de la quietud y el silencio. Me desafiaba, escuchaba hace un tiempo el testimonio de alguien que tuvo la oportunidad de irse a un lugar de retiro, a un bosque, a un lugar que es exclusivamente para ellos, búsqueda de Dios. Estuvo por 2 meses en completo silencio. Yo me quedé sorprendido oír eso. Se dirigía en señas con las personas que lo podían atender. Y dice él que por esos 2 meses, en esa actitud, solamente de oír el sonido del movimiento de las hojas de los árboles y el cantar de los pájaros, fue una cuestión maravillosa para encontrarse con Dios. Cada día era un tiempo para escribir, para establecer los detalles que Dios le dictaba y todo en relación a la transformación de su vida. Yo sé que eso suena como algo de loco, como algo difícil, pero todo lo podemos en el Señor. Si comparto una experiencia,
Para mí los primeros días esto del silencio era una cuestión tan complicada. No llegaba ni a 15 minutos por todos los ruidos en mi mente y los pendientes, ¿no? Ahora paso de la hora en eso y luego quisiera en otro día comentar al respecto, ¿no? Cómo poder desarrollar esa parte de la quietud, del silencio, hasta llegar a la palabra, que es el otro capítulo para disfrutar en la meditación. Así que adelante, sigamos. En el Señor podemos. Hermano pastor, muchas gracias. No sé si algún hermano quiera hacer algún comentario al respecto. Sí. Pues sobre el mensaje, una de las partes que más me impactó fue el que para la meditación se debe hacer o comenzar desde lo simple, porque tenía la idea en la cabeza de que para meditar se necesita se necesita la Biblia, claro que sí, pero aparte de eso, internet para consultar o ya que tener consultado el tema, 2 o 3 alabanzas específicas y otro poco de requerimientos, pero en realidad ha sabido tener lo más importante, una actitud sencilla y por sobre todo comenzar por algo simple, coger la Biblia, un versículo y centrarse en ello. Ya después de los 5 o 10 minutos que se comience, ya uno ya va a poder investigar más sobre el tema y expandirse, para que así Dios le revele más sobre eso. Es cuestión de decisión y hacerlo. Yo creo que ahí se desarrolla, no es cuestión de un curso, de sacar una maestría en el asunto, es cuestión de practicarlo y lo vamos a conseguir. Si en lo individual lo alcanzamos, lo vamos a lograr como familia y como congregación. Gracias. Muy bien, hermano. Hermano Fernando. Sí, bueno, justamente esta semana he comenzado el tema de la meditación. Trato de levantarme 5 de la mañana para hacerlo, pero estoy en la etapa del pastor de los 15 minutos. Ha sido mi tiempo más largo hasta ahora que he llegado. Se aprecia porque lo hago esa hora porque es un silencio, creo que en todas las ciudades así, ¿no? Entonces, sí se hace hasta ahora. Pero hablando, bueno, esa es una anécdota que tengo, pero ya hablando del tema del día de hoy, me sorprende mucho el enfoque que Daniel le daba a la meditación y todo lo que él decía. Por ejemplo, usted señalaba, pastor, 2 puntos. Él decía, primero, estar cómodo, el tema de la oxigenación y la respiración, y cómo él mantenía eso en su habitación. Y segundo, la dirección donde estaba, hacia dónde estaban las ventanas. Entonces, hacia Jerusalén. Entonces, eso da como quien dice el enfoque. Es que era lo que él quería, la vida él la tenía clarísima y él entendía que todo lo que él tenía que hacer tenía que estar relacionado con Dios. Entonces, sus pensamientos, su manera de pensar, como lo significa la palabra filosofía, es la manera de pensar de alguien tiene que estar centrado en este tipo de cosas. Y es necesario desarrollarlo, porque lo peor que puede haber es que hay un creyente que viva desatinado en todo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bien claras, de entre las muchas que hay que tener, es la disciplina de la meditación. Y Daniel es un desafío, ¿no? Tenía un enfoque, siempre tenía un enfoque. Hace unos días escuchaba a alguien que hablaba de su maestro espiritual, un maestro en la Biblia, que decía a él como discípulo, siempre me impresionó mi maestro. Su forma de mirar y su forma de tratar era una persona enfocada. No era una persona que estaba desvirtuada o confusa. Y yo digo, qué lindo eso, ¿no? Porque uno puede o provocar desesperación o tranquilidad. Y los discípulos que meditan reflejan eso. Y tenemos la impresión de Daniel, ¿no? Ese enfoque, ¿no? Un enfoque. Va a haber momentos en que hay que abrir la ventana, hay que cuidarse que no entren muchos moscos que nos afecten, pero estar muy atentos, tener una mirada hacia la ciudad, hacia la nación, nuestra casa, nuestra familia y bendecirlo. Amén. Muy bien, hermano pastor, muy bien, mis hermanos. Pues bueno, ahora sí, damos paso pues a unas palabras de despedida de nuestro hermano pastor. Sí, hermano. Muchas gracias, hermanos, por haber participado de este tiempo. Esperamos el miércoles otra vez estar en contacto a través de este medio, esperando muchas más bendiciones del Señor. Tengan un lindo descanso. Amén. Pues vamos a dar paso también a nuestro hermano Abel, que nos va a dirigir en una oración de despedida. Hermano Abel.
Muy bien, comencemos por favor. Señor mi Dios Padre Santo, una vez más te agradecemos por esta reunión, porque tú has puesto la palabra que necesitábamos escuchar en este momento. Sigue guiándonos, Padre Santo. Sigue que podamos crecer en ti, alimentándonos, Padre mío. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de toda la congregación del país entero. Rogamos a ti, Señor, que como familia en ti nos unamos cada vez más en tu palabra y así mismo poder seguir demostrando cuál es tu amor y cuáles son tus intenciones verdaderas con todas las personas, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, esta ha sido una transmisión de la Iglesia del Redentor, esperando pues que Dios les guarde y que tengan una bendecida semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias.